El sol abrasaba el desierto mientras una multitud avanzaba tras un líder que había esperado este momento toda su vida. Josué, el guerrero, el siervo fiel de Moisés, ahora era el hombre sobre cuyos hombros descansaba el destino de Israel. Detrás de él, un pueblo que había vagado 40 años en el desierto. Delante, una tierra prometida llena de gigantes, ejércitos poderosos y ciudades fortificadas. La voz de Dios resonó en su interior: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. La promesa era clara, pero el camino estaba lleno de desafíos. Los recuerdos se agolpaban en su mente. Décadas atrás, Josué había sido uno de los 12 espías enviados por Moisés para reconocer la tierra de Canaán. Había visto con sus propios ojos la grandeza de la tierra prometida. Los frutos eran enormes, los campos verdes y fértiles, y las ciudades estaban fortificadas con murallas impenetrables. Pero también había visto a los habitantes de la tierra, gigantes, guerreros temibles y ejércitos que parecían invencibles. Mientras 10 espías regresaban temblando de miedo y sembraban el pánico en el pueblo, Josué y Caleb fueron los únicos que creyeron en la promesa de Dios. Si Dios está con nosotros, ellos serán nuestro pan, proclamó con valentía. Pero el pueblo se dejó dominar por el miedo. Se rebelaron, lloraron y se negaron a entrar. Como castigo, Dios los condenó a vagar 40 años en el desierto hasta que toda esa generación incrédula muriera. Ahora, ese tiempo había pasado. Moisés había muerto, y Josué había sido escogido como su sucesor. Su primera prueba de fe estaba justo frente a sus ojos. El río Jordán, caudaloso y furioso, separaba al pueblo de la tierra prometida. No había puentes ni barcos, y cruzarlo con miles de personas, ancianos, niños y animales parecía imposible. Pero Dios le dio instrucciones: dile a los sacerdotes que lleven el arca del pacto y pongan sus pies en el agua. Josué obedeció, y en el momento en que los sacerdotes tocaron el agua, el río se detuvo en seco. Las aguas se levantaron como un muro, y el pueblo cruzó en tierra firme. El milagro recordaba al cruce del Mar Rojo, pero esta vez, Josué no era un simple espectador. Él era el líder. Dios estaba con él, como lo había estado con Moisés. Pero delante de ellos estaba Jericó, una ciudad inexpugnable con murallas gruesas y puertas de hierro. Sus habitantes confiaban en su fortaleza y se burlaban de los israelitas. Atacar una ciudad así era un suicidio. Pero Dios tenía otra estrategia. Marcha alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. El séptimo día, rodéala 7 veces y luego griten con fuerza. Era una orden extraña, casi absurda para cualquier estratega militar. Pero Josué no dudó. Durante 6 días, los israelitas marcharon en silencio alrededor de Jericó, mientras los soldados enemigos los observaban desde lo alto de las murallas con burla. Pero el séptimo día, tras la séptima vuelta, un estruendo rompió el silencio. Miles de gargantas rugieron en un grito ensordecedor, y en un instante, las murallas de Jericó se derrumbaron como si fueran de arena. Sin levantar una espada, sin asaltar la ciudad, Jericó cayó por el poder de Dios. El pueblo celebró, pero la victoria fue efímera. Envalentonados por su triunfo, atacaron la pequeña ciudad de Ai sin consultar a Dios. Para su sorpresa, fueron derrotados de manera humillante. Josué cayó de rodillas, clamando desesperado: «Señor, ¿por qué nos has dejado caer?». Pero Dios le respondió con severidad: «Alguien ha tomado lo prohibido. Hay pecado en el campamento». La búsqueda reveló a Acán, quien había robado un manto babilónico y oro de Jericó, desobedeciendo la orden de no tomar botín. Como castigo, Acán y su familia fueron ejecutados. Solo entonces, Dios permitió que Israel conquistara Ai. Cada batalla era una lección. Cuando confiaban en Dios, vencían. Cuando confiaban en su propia fuerza, caían. Los reyes de Canaán temblaban ante el avance de Israel. Los gabaonitas, temiendo por sus vidas, idearon un engaño. Se vistieron con ropas andrajosas, llevaron pan mohoso y se presentaron ante Josué como viajeros de tierras lejanas, pidiendo un pacto de paz. Sin consultar a Dios, Josué aceptó. Días después, descubrió la verdad: eran cananeos. Por el juramento que habían hecho, no podían matarlos, pero los condenaron a ser siervos para siempre. El error de Josué enfureció a los demás reyes de Canaán. 5 de ellos unieron fuerzas para destruir a los gabaonitas. Estos, aterrorizados, pidieron ayuda a Josué, quien marchó toda la noche y atacó con furia. Pero la batalla aún no estaba ganada. Cuando el enemigo intentó huir, Dios intervino enviando una tormenta de granizo que mató a más soldados que las espadas de Israel. Sin embargo,
La luz del día se acababa, y la oscuridad permitiría a los enemigos escapar. Josué, lleno de fe, levantó sus manos al cielo y clamó: Sol, detente en Gabaón, y luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo. La batalla continuó hasta que Israel acabó con sus enemigos. Nunca antes ni después hubo un día en que Dios obedeciera la voz de un hombre de tal manera. Con el paso de los años, Josué lideró una campaña imparable, derrotando reino tras reino. En total, destruyó a 31 reyes. La tierra fue conquistada, las tribus recibieron su territorio, y finalmente, hubo paz en Israel. Pero la mayor batalla de Josué no era militar, sino espiritual. Ya anciano, reunió al pueblo en Siquem para darle su último mensaje. Su voz, aunque marcada por los años, tenía la misma fuerza de aquel joven que desafió a los espías incrédulos. Hoy deben decidir a quién servirán: ¿a los dioses de sus antepasados? ¿A los ídolos de esta tierra? Pero yo y mi casa, serviremos al Señor. El pueblo clamó que seguirían a Dios, pero Josué sabía la verdad: la mayor amenaza no eran los ejércitos enemigos, sino la tibieza del corazón. Servirían a Dios solo mientras les conviniera, pero ¿qué pasaría después? Con su misión cumplida, Josué cerró los ojos y fue reunido con sus antepasados. Pero su legado nunca murió. Porque Josué no solo conquistó tierras, sino que dejó una enseñanza eterna: la verdadera victoria no está en la espada, sino en la obediencia a Dios. Y tú, cuando enfrentes murallas imposibles, cuando la oscuridad amenace con cubrirte, cuando el miedo y la duda quieran paralizarte, ¿confiarás en tu fuerza o creerás en el Dios que detiene el sol?